Más allá del capitalismo. Economía mixta. De Guillermo Alejandro Zullings. Esta obra está dirigida al lector no especializado, y su interés es el de introducirnos del modo más sencillo posible en el mundo de la economía, incorporando nuevos puntos de vista que puedan servir como aporte en la búsqueda de un sistema económico al servicio del ser humano. De ninguna manera los temas aquí tratados quedan acotados, sino que este es más bien el punto de partida hacia otros desarrollos futuros. Se ha tratado de expresar las ideas en el lenguaje lo más simple posible, incorporando algunos necesarios pero sencillos tecnicismos. En la primer parte, conformada por 3 capítulos, se efectúa un breve repaso acerca de los sistemas económicos para luego analizar algunos temas fundamentales de la economía, terminando con las propuestas para un sistema de economía mixta. En la segunda parte, se incluyen 4 apéndices. Uno con la transcripción de algunas propuestas desarrolladas en diversas ocasiones referidas a la particular situación de la economía argentina. El segundo, complementario del primero, incluye una serie de respuestas dadas por el autor ante consultas recibidas. En el tercer apéndice se incluyen 3 relatos pedagógicos en forma de cuento. Finalmente, en el último apéndice, y en el camino de encontrar las herramientas apropiadas para que el Estado coordine la economía con eficacia, se efectúa una breve introducción, de corte más técnico, a lo que hemos dado en llamar la concatenación de las variables, incorporando algunas rudimentarias herramientas técnicas para su estudio. Si la historia se detuviera hoy, quizás podría decirse que la evolución de los sistemas económicos, luego de variadas e infructuosas alternativas, ha encontrado finalmente su punto culminante en el definitivo reinado del viejo y conocido capitalismo. Algunos dirán que este triunfo se debió a la superioridad de la doctrina liberal de la economía de mercado, y otros dirán que simplemente se debió al poderío económico de quienes lograron imponerlo. No obstante, triunfalistas o resignados, casi todos asumen el fin de la historia, subidos al carro triunfal de la globalización o aplastados por los cascos de sus desbocados corceles. Sin embargo, pese a la aparente invulnerabilidad del gigante, algunas fisuras comienzan a dar la señal de su decadencia, y la historia, que siempre continúa hacia la evolución, le dará al ser humano, una vez más, una salida y un futuro. Es por eso que los humanistas, que miramos hacia ese futuro, que tratamos de ver más allá de la aparente solidez del prepotente sistema económico actual, afirmamos que hay algo más allá del capitalismo. La economía mixta. Mucho es lo que se ha intentado, y mucho es lo que se ha aprendido de cada fracaso. Hoy sabemos que no se trata de imponer una economía centralizada y burocrática en la que un Estado burocrático digita y controla todo, pero tampoco se trata de esperar que el mercado administre justicia social ni planifique el desarrollo. Tampoco se trata de una tercera vía, donde el Estado le pide permiso al poder económico para realizar tibias reformas cosméticas, porque eso no es otra cosa que capitalismo disfrazado con buenos modales. No se puede hablar de sistemas mixtos como si se tratara de mezclar agua con aceite, porque el aceite siempre se las arreglará para terminar arriba del agua. Se trata de crear un nuevo sistema, una nueva sustancia que tal vez rescate algunas propiedades del aceite y del agua, pero incorporando otras, más adecuadas a un ser humano que está creciendo.
La economía mixta es un sistema apoyado en los pilares de una democracia real y participativa, no en una democracia formal en la que los pseudos representantes del pueblo no son más que los socios y cómplices del poder económico, encaramados en las cúpulas de los partidos tradicionales ofreciendo al electorado falsas opciones que inevitablemente terminan en traición. En una democracia participativa, el Estado ya no será un ente disociado de los individuos, sino que se transformará en una suerte de Estado coordinador, en una suerte de inteligencia social que velará por el interés del conjunto. El gobierno ya no será un botín de los arribistas, sino que será la herramienta de la organización social, manejada por representantes genuinos y voluntarios. Este concepto de Estado coordinador, como inteligencia conjunta, disolverá las contradicciones entre los intereses del Estado y los intereses de los individuos. Desde ese punto de vista, toda intervención del Estado en la economía se deberá entender como la necesidad de ordenar el funcionamiento económico desde una visión más amplia que la particular de las empresas y los individuos, pero precisamente para favorecer equitativamente el funcionamiento económico de los individuos y las empresas. En un sistema de economía mixta, se resolverá la raíz de la inequidad en la distribución de la riqueza, transformando el funcionamiento interno de las empresas a través de la participación de los trabajadores en las ganancias, en la propiedad y en la gestión de las mismas. A su vez, la implementación de reformas agrarias allí donde sean racionales y necesarias, y una modificación sensata en el derecho de herencia, pondrán límite a los excesos de poder económico que tanto daño han causado a la humanidad. En un sistema de economía mixta no se permitirá el control monopólico de los recursos estratégicos y de los servicios fundamentales por parte de grupos de poder que esquilman a la población. El Estado nunca podrá renunciar a su deber de hacerse cargo de que se respeten los derechos humanos, entre los cuales están la salud y la educación públicas y gratuitas en un nivel de excelencia y no de lo mínimo para los pobres. El Estado será el único que podrá terminar con la explotación irracional de los recursos que destruyen el medio ambiente. En un sistema de economía mixta, no se dejará librada únicamente al mercado la iniciativa para la inversión productiva y la generación de empleo, sino que existirán políticas activas de desarrollo, guiando los emprendimientos privados o interviniendo para generar inversión. Allí donde la economía privada no llegue y existan recursos no explotados y gente sin trabajo, y estará el Estado implementando políticas activas. En un sistema de economía mixta, se desarticulará la especulación y la usura de la banca privada, mediante la creación de un banco estatal sin interés que financie el desarrollo y termine con el control de la economía en manos de los capitales especulativos que se están adueñando de todo. Seguramente la lucha contra la especulación financiera será una de las principales que deberá llevar adelante la humanidad. Y esta vez el Estado, los trabajadores y los empresarios productivos estarán unidos porque todos son víctimas del monstruo de la banca. En un sistema de economía mixta, el Estado garantizará la igualdad de oportunidades sin que la capacidad económica sea sinónimo de poder sobre las personas y sin que el bienestar económico sea sinónimo de una carrera consumista desenfrenada. Hoy más que nunca, ante la irracionalidad de los mercados que no solo conducen a la marginación de las mayorías sino que además tienden a implosión del propio sistema capitalista, es necesario fusionar el interés social y el interés económico en un nuevo sistema donde el Estado se haga cargo de las necesidades de la gente y del rumbo de la economía, a la vez que la gente se haga cargo del funcionamiento y del rumbo del Estado.
Guillermo Solings, primera parte, ensayo sobre economía mixta, ensayo sobre economía mixta, introducción en la historia de la humanidad. Mucho han tenido que ver las diferentes formas de organización social con las diferentes formas de organizar la economía. Mucho han tenido que ver las creencias y los valores de cada época, con las diversas motivaciones que pusieron en marcha la economía de cada región. Sería necio intentar imponer un orden económico artificial ajeno a un momento histórico, pero también lo sería negar la permanente evolución del ser humano, tratando de mantener un orden económico que ya le queda chico, como en la ropa a un niño en crecimiento. Desde la perspectiva histórica, remontándonos a una época donde el trabajo de los esclavos era algo dado y natural para la economía antigua, resulta más fácil comprender a Platón cuando habla de los hombres de oro, los que tienen el poder, plata, los auxiliares, hierro y bronce, agricultores y artesanos. O a Cicerón cuando hablaba del trabajo manual como un factor de degradación moral y mental. Se puede comprender cómo este sistema de valoraciones que hoy nos produciría indignación convivía con otros conceptos que hoy a muchos les sonarían demasiado moralistas, como el de Aristóteles respecto a la usura. La usura es considerada la más despreciable, y con justa razón, pues concede ganancia del dinero mismo y no de los objetos naturales que con él se pueden adquirir. Es posible comprender, desde esta perspectiva, la relación entre las políticas mercantilistas. Vender más al extranjero que lo que de él se consume, al decir de Thomas Moon, y una época del surgimiento de los estados nacionales. Y cómo después, cuando el Imperio Británico necesita exportar su revolución industrial, aparecen en la Inglaterra de fines del siglo XVIII y el siglo XIX, una gran cantidad de economistas que desarrollan las bases teóricas de la economía liberal que ya con la Revolución Francesa había avanzado sobre las viejas estructuras políticas y sindicales que le trababan su desarrollo. Como, desde Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, se trata de fundamentar estas bases teóricas mezclando los conceptos de una supuesta naturaleza humana con la voluntad de Dios, en un intento por conciliar las teorías darwinianas y los preceptos de un extendido protestantismo. Y como Jeremy Bentham y sus sucesores marginalistas, trataron de clasificar y cuantificar los diferentes dolores y placeres que motivaban el comportamiento económico de dicha naturaleza humana, en una época en la que todo se medía en la búsqueda del rigor científico. Es posible comprender cómo los excesos del laissez-faire, con niños de 5 años trabajando 16 horas en las minas de carbón, y cómo la pronta acumulación de riqueza y explotación de las masas provoca las reacciones que sientan las bases de los modelos anarquistas, socialistas y comunistas. Se pone en el banquillo de los acusados a la propiedad privada y las libertades del mercado, donde la «mano invisible» de Adam Smith no garantiza ningún equilibrio social. Tanto Pierre Proudhon como Marx y Engels sustentan cada uno a su modo la necesidad de abolir el sistema vigente y reemplazarlo por una organización social y económica diametralmente opuesta. Y es comprensible cómo a través de esta puja entre dos concepciones opuestas, aunque igualmente materialistas, la de una economía totalmente libre darwiniana, donde los ganadores explotan a los perdedores, y otra economía planificada, donde un Estado burocrático trata de que se repartan más equitativamente las riquezas que no acierta en producir. Esta puja generó la búsqueda de alternativas intermedias, que encontraron sus más conocidos exponentes entre las socialdemocracias de un Estado-providencia que se ocupara de tapar los
agujeros sociales del capitalismo, y también esta puja dio espacio al surgimiento de experimentos totalitarios como los fascismos de la primera mitad del siglo XX, que vieron en el corporativismo la llave de un equilibrio de fuerzas que, más allá de las derrotas bélicas, llevaba en su seno la semilla del fracaso por su concepción rígida, paternalista y autoritaria. Esta puja, que dividió al mundo durante gran parte del siglo XX, pareció tener un claro ganador hacia finales del siglo. Un capitalismo triunfante que mediante metodologías imperialistas llamadas globalización, arrasa con las economías nacionales y amplía la brecha entre ricos y pobres. Y aquí nos encontramos con una sociedad que se queja pero no acierta a reaccionar, porque pareciera que el fracaso del socialismo real la dejó sin libreto para las alternativas. Material audiolibros del canal de YouTube Automotus Pro. Se alzan las voces clamando por un capitalismo de rostro humano, como si los ganadores de la carrera darwiniana se caracterizaran por su compasión. Algunos gobiernos tratan de presentar como la tercera vía a una nueva variante de la socialdemocracia, tratando de satisfacer a su clientela electoral, pero no le aclaran que su poder político es tan escaso frente al poder económico, que hasta los cambios cosméticos ya les resultan difíciles de implementar. Seguramente que estamos ante un momento de necesidad de cambios en todos los sentidos y también en el de los sistemas económicos. Seguramente que el ser humano encontrará la salida de este laberinto, aprendiendo de su historia y con el futuro abierto a nuevas formas organizativas superadoras de las anteriores. Seguramente habrá que lograr un sistema económico donde la libertad no se oponga a la equidad y donde la avaricia no sea el motor de la eficiencia, ni la competencia el sistema de relaciones entre las personas. Seguramente que los intentos de buscar sistemas intermedios entre el liberalismo a ultranza y el estatismo totalitario e ineficiente, serán un antecedente de interés en cuanto a lo que ha sido la búsqueda de un rol adecuado del Estado en la economía. Pero el fracaso de estos intentos anteriores habla de la necesidad de replantear el concepto de Estado y democracia. Si coincidimos con que la búsqueda de una economía mixta, donde el Estado y lo privado se complementen, es la dirección histórica hacia el equilibrio y la equidad, debiéramos poner el acento en por qué los intentos anteriores no lograron su objetivo. Porque no conformaron un verdadero sistema político y económico, sino que más bien fueron válvulas de descompresión social dentro del mismo sistema liberal, o injertos de economía de mercado dentro de algún sistema socialista. Un sistema de economía mixta, SEM, solo podrá sustentarse en los pilares de una democracia real y participativa, y no en una democracia formal, donde los grupos de poder utilizan la pantalla electoral para disimular la dictadura del capital. En un SEM, el Estado deberá garantizar que cada ser humano pueda satisfacer sus necesidades materiales utilizando todos los recursos a su disposición, incluyendo el incentivo a la actividad privada cuando ésta confluya, el disciplinamiento de la actividad privada cuando ésta se desvíe y el control estatal cuando no existan alternativas. Si el Estado es la gente organizada, la resultante siempre deberá ser lo mejor para la gente. Capítulo y los sistemas económicos, que es un sistema económico para Joseph Lahugui.
conjunto coherente de instituciones jurídicas y sociales en el seno de las cuales son puestos en práctica para asegurar la realización del equilibrio económico, ciertos medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes. Continúa luego la Jugi, diferenciando sistema de régimen. El régimen es un elemento del sistema, son el conjunto de reglas legales que, en el seno de un sistema económico dado, rigen las actividades económicas de los hombres, es decir, sus hechos y acciones en materia de producción y cambio. De acuerdo con estas definiciones, dentro del sistema capitalista, existe el régimen liberal y el régimen dirigista. A su vez, la propiedad privada es una simple categoría histórica respecto al régimen de bienes. Puede haber sistemas de economía abierta y cerrada, desde el punto de vista del intercambio y la división del trabajo, y dentro de los sistemas abiertos pueden ser economías de mercado o economías planificadas, por dar algunos ejemplos. A su vez, los regímenes pueden pautar no solo la relación de los hombres con los bienes, propiedad colectiva, propiedad privada, propiedad del rey, etc., sino también la relación de los hombres entre sí, esclavitud, servidumbre, castas y libertades individuales. Samuelson y Nordhaus, si bien no abordan este tema con detenimiento, prefieren hacer las distinciones entre los sistemas económicos según el nivel de intervención del Estado. En un extremo, el gobierno toma la mayoría de las decisiones económicas. Las personas que ocupan los puestos jerárquicos superiores dictan las órdenes económicas a los que ocupan puestos inferiores. En el otro, las decisiones se toman en los mercados en los cuales los individuos o las empresas acuerdan comerciar voluntariamente los factores y los productos por medio del dinero. Comillas. Ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en una de estas categorías extremas. Son todas ellas economías mixtas, en las que hay elementos de las economías de mercado y elementos de las economías autoritarias. A nuestro entender, lo que define básicamente a un sistema económico, son las reglas organizativas entre las personas en lo que hace a producción y distribución de la riqueza, sustentadas por un determinado poder real y orientadas hacia un objetivo futuro. Los medios técnicos que menciona la Jugi no definen al sistema sino, en todo caso, al nivel de desarrollo alcanzado por ese sistema. Las instituciones, si bien identifican a un sistema, no lo definen sino que se van conformando a partir de su funcionamiento. La bolsa de valores, los bancos, las leyes comerciales y laborales son resultado de la necesidad de ordenar e instrumentar la economía de mercado, pero no son el sistema mismo. Los sovjoses y koljoses productivos y los Torg y Univermag de comercialización fueron instituciones que intentaron ordenar el sistema comunista de la URSS, pero no eran el sistema mismo. Por otra parte, las definiciones más generales y contemporáneas de Samuelson y Nordhaus distinguen las reglas organizativas, mercado, estatismo y combinación de ambos, pero no nos hablan del poder real que sustenta dichas reglas, ni mucho menos la orientación a futuro de dichos sistemas en cuanto a imágenes que movilizan a las personas en su actividad económica. No es lo mismo el sistema capitalista compitiendo con el poder político de los reyes que el sistema capitalista exultante del siglo XIX después de la Revolución Francesa, ni cuando es intervenido por el Estado en la primer mitad del siglo XX, crack del XXIX mediante, ni ahora que es dominado por el poder financiero y las multinacionales. Dime quién mueve los hilos, y te diré a dónde irá la marioneta del mercado.
No es lo mismo el estatismo colectivista romántico y caótico del inicio de la URSS, a cada uno según sus necesidades, sin importar el esfuerzo hecho, que terminaron en el caos, que los planes quinquenales y las cartas de racionamiento donde un Estado todopoderoso controla todo, hasta la posibilidad de intervenir militarmente en los países satélites. Tampoco pudo ser lo mismo cuando el poder del PSD fue deteriorando por la creciente disconformidad interna con un sistema que ya no llenaba estómagos, ni expectativas a futuro, desde mucho antes. No es lo mismo la economía mixta de los corporativismos donde un Estado fuerte ejerce el poder con postulados nacionalistas que la economía mixta de las dictaduras militares o la de una democracia formal donde el Estado es controlado por los poderes económicos. Evolución de los sistemas económicos. Los sistemas económicos han ido avanzando desde una economía doméstica y pastoril hasta la sofisticada tecnología y división del trabajo de la actualidad. Sin embargo, en lo que hace a los regímenes de la relación entre las personas respecto a producción y distribución de la riqueza, salvo la abolición de la esclavitud, bastante reciente por cierto, no ha habido mayores avances. Seguramente que se ha ganado en lo que hace al trato de los trabajadores, y el progreso tecnológico ha hecho superar los estándares de vida para una parte de la población, pero lejos está de una democratización de la economía, y un tercio de la población mundial no recibe los beneficios del progreso. No estamos discutiendo la historia, porque en definitiva es la historia del ser humano, y la hemos construido entre todos. Estamos diciendo que, hasta ahora, no ha habido un sistema económico en el que el poder real estuviera en manos de la población, y por lo tanto la economía se organizara en función del progreso material equitativo. Pero sí podemos ir rescatando, en esa historia, la búsqueda de ese sistema ideal por parte de muchos pensadores y hacedores. En las primeras economías de subsistencia, donde no se imponía la idea de progreso material, donde la tecnología avanzaba muy poco de una generación a otra, más que el problema de la distribución de la riqueza, estaba el problema de la administración de la escasez, y la fuerza de las armas determinaba quién decidía el reparto, y desde luego que el poder y la propiedad siempre estuvieron relacionados. No obstante, en sociedades en las que no existía la abundancia de producción como en la época actual, en las que un rey tenía menos recursos materiales que los que hoy tiene una persona de clase media, en esas sociedades donde las diferencias sociales estaban más marcadas por razones de casta, religión, sangre, títulos o fuerza bruta. En esas sociedades, las desigualdades económicas, aunque existieran, no eran lo característico, y en todo caso lo económico era un factor más de organización social, dentro de un sistema mayor. En la medida que el poder económico de la burguesía va reemplazando al poder político. En la medida que el progreso tecnológico hace que la humanidad descubra el tesoro de la productividad, y en la medida que los cambios de valores sociales ponen ante los ojos de la gente la zanahoria del progreso material, es que se empiezan a potenciar las desigualdades materiales, y empieza a estar en el candelero el planteo de los diferentes sistemas económicos. Y es bajo este predicativo materialista que los liberales plantean la necesidad de defender la propiedad privada para dar seguridad al capitalismo que, con el natural deseo del hombre de acumular riquezas, motorizaban el desarrollo y el progreso material que iría desbordando riquezas desde los ricos hacia los pobres.
Y es desde este mismo antepredicativo materialista que los anarquistas, socialistas y comunistas, intentando representar los deseos de los más pobres, se replantean el régimen de propiedad privada, de la tierra, de los medios de producción y de sus frutos. Descubrieron el tesoro de la productividad y comenzaron a pelearse por él. La economía, al convertirse el dinero en el valor central de la sociedad, se convirtió en una carrera desenfrenada por acumular riqueza y consumir. Como en toda carrera, hay unos pocos ganadores y muchos perdedores, y entonces los ganadores tratan de mantener las reglas del juego y los perdedores de cambiarlas, y así se van tratando de perfeccionar diferentes modelos económicos. Decíamos al principio, que lo que define básicamente a un sistema económico, son las reglas organizativas entre las personas en lo que hace a producción y distribución de la riqueza, sustentadas por un determinado poder real y orientadas hacia un objetivo futuro. En tal sentido, la evolución de los sistemas económicos ha tenido que ver seguramente con el desarrollo tecnológico que a través de diferentes reglas organizativas ha sido más o menos productivo, más o menos equitativo en la distribución y en ello ha tenido mucho que ver quien detenta en cada momento el poder real que sostiene al poder político que establece las reglas organizativas. Pero también ha tenido mucho que ver la orientación hacia un objetivo futuro. Material audiolibros del canal de YouTube Automotus Pro. Si la mayoría de la gente corre detrás del progreso material, eso hace que las variantes de modelos económicos debieran necesariamente contemplar ese tropismo, ya sea que lo exacerben, lo canalicen o lo repriman. Si en algún momento los gobernantes han logrado imponer, por encima del tropismo materialista, un ideal de otro tipo, ya sea la mística social o el nacionalismo o el racismo, entonces nos podremos encontrar con sistemas económicos más o menos disciplinados por el Estado. Y en aquellos momentos y lugares donde la pobreza del pueblo ha generado algunos cargos de conciencia, el tropismo materialista ha debido convivir con el sentimiento de culpa de algunos y el de solidaridad de otros, y entonces se han intentado sistemas de economía capitalista atemperados. Pero en todos los casos, mucho ha tenido que ver lo que la gente quiere, lo que la gente aspira. No estamos diciendo que los sistemas económicos han representado las aspiraciones de la gente, estamos diciendo que lo que la gente quiere, ya sea que sea utilizado, o reprimido, o concedido parcialmente, de un modo u otro, lo que la gente quiere, es una fuerza que se ha tenido en cuenta en la concepción de los modelos económicos. Claro que no creemos que lo que la gente quiere sea algo estático ni natural e inamovible, pero es lo sustancial a la hora de hablar de un nuevo modelo de economía. La propiedad en la antigüedad existió la propiedad colectiva de la tierra, y variaba el criterio de la propiedad para el resto de los objetos. Ya en el Imperio Romano comienza a existir la propiedad quiritaria, sobre la que el derecho romano otorga derechos casi ilimitados. En la Edad Media, la tierra estaba bajo el control del señor feudal y los siervos tenían derecho a usufructuarla, a cambio de compartir la producción con su amo. En la Edad Moderna se desestructura el régimen feudal, se desarrolla el comercio y adquiere poder económico la burguesía, que con la Revolución Francesa exportada por Napoleón, toma el poder político y a partir de allí comienza el predominio del sistema de propiedad privada, a la que por momentos se la defendió más que a los derechos de las personas.
En Estados Unidos, los Founding Fathers fundamentaban al sistema capitalista según una supuesta naturaleza humana, en la que existían desigualdades innatas y la autoselección de los mejores debía colocar a estos en el poder, y ese poder estaba muy ligado a la propiedad privada. Sostenía J. Madison. Comillas. Su poder reposará sobre el derecho de propiedad que se haya legitimado por la diversidad de facultades individuales. Comillas. Comillas. El gobierno tendrá así como finalidad proteger esta distribución desigualitaria de la propiedad, que se encuentra por consiguiente justificada por la misma naturaleza humana. Esta es inmutable, y ninguna democracia podrá modificarla. Comillas. Y agregaba Richard Hofstadter. Comillas. La libertad está ligada no a la democracia, sino a la propiedad. Comillas. Desde luego que estos postulados de los padres fundadores de Estados Unidos mucho tenían que ver con las doctrinas de los economistas ingleses que en plena revolución industrial no concebían otro sistema de propiedad que no fuera la individual y privada, con un Estado que no interviniera. Para Smith. Comillas. Si el gobierno conserva sus manos fuera de los asuntos económicos, la ley natural hará florecer la economía. Comillas. Diferente era la opinión de Pierre Proudhon, quien sostenía. Comillas. La propiedad es un robo. Comillas. Citando a Cousin, quien sostenía la necesidad de adquirir la posesión mediante la ocupación y el trabajo, Proudhon decía que es preciso además llegar a tiempo, porque si sus primeros ocupantes se han apoderado de todo, ¿de qué se van a apoderar los últimos? Comillas. Más adelante, citando a Comte, quien sostenía que por ser la tierra algo ilimitado debería ser apropiada, Proudhon decía que lo lógico era todo lo contrario. Comillas, signo de apertura de interrogación. ¿Puede la presente generación desposeer a la generación futura? Se preguntaba. Para luego proponer la posesión individual en reemplazo de la propiedad, igual derecho de ocupación para todos, para terminar diciendo que el más alto grado de perfección de la sociedad está en la unión del orden y de la anarquía. Marx, en cambio, se oponía al anarquismo de Proudhon, proponiendo la propiedad de los medios de producción por parte del Estado proletario. Sostenía que la creciente acumulación de capital por parte de los empresarios no era de su propiedad, sino que era el resultado de la plusvalía despojada al trabajador. En este siglo recién terminado, además de los regímenes socialistas de propiedad colectiva, ha habido algunas otras experiencias dentro del sistema capitalista con respecto sobre todo a la propiedad de la tierra. Diversos modelos de reforma agraria se han implementado con diferentes resultados. A veces han consistido en una simple redistribución, expropiación mediante que no afectó el régimen legal de propiedad privada, y en otros casos han implicado sistemas de propiedad semicolectiva. Los kibbutz con sus modalidades comunitarias Moshav Wadium. Cada familia una casa y una explotación. Y Moshav Shituf, sumando a la anterior una explotación comunitaria. La reforma agraria de México en 1915, las de Japón e Italia luego de la Segunda Guerra, expropiación y reventa, la fracasada reforma de Bolivia en 1953, y las de Venezuela, Chile y Colombia a principios de los años 60, son algunos de los ejemplos, con diferentes resultados.
Con respecto a Argentina, que también tuvo un fallido intento de reforma agraria en 1958 con Allende en la provincia de Buenos Aires, opina Vicente Pellegrini, en una aparente defensa de la propiedad histórica de tierras que se distribuyeron arbitrariamente luego de la conquista del desierto, hoy se llamaría limpieza étnica. Comillas. Cuestionar la legitimidad de posesión de los actuales propietarios sería retrotraer la historia y desconocer la validez de una solución que, en su tiempo, se consideró viable para el progreso del país. Comillas. Sin embargo, el mismo Pellegrini cita a Pío Xi en su 40º año cuando éste manifiesta. Comillas. Salta a la vista que en nuestros tiempos no se acumulan solamente riquezas, sino también se crean enormes poderes y una prepotencia económica despótica en manos de muy pocos. Comillas. Quizá estas dos últimas frases nos sirvan para, desmenuzando su significado, plantear el problema de la propiedad desde un nuevo punto de vista, más humanista. Cuando se habla de que no se puede retrotraer la historia, ¿de qué historia se habla? ¿De la reciente, de la antigua? Podrían reclamar hoy los aymaras la propiedad de las tierras que ocuparon los incas, y estos a su vez efectuar el reclamo a España, y en última instancia a todos los inmigrantes. Podrían hoy reclamar los musulmanes sus posesiones en la península ibérica a los descendientes de los reyes de Castilla, con el mismo derecho que hoy declaran tener los vascos. Es válido el reclamo que hoy hacen las familias judías que fueron despojadas durante el régimen nazi, o las familias acaudaladas del régimen zarista, despojadas por el comunismo ruso. ¿Y entonces qué criterio usar con Malvinas y Tierra del Fuego, que ha sido motivo de disputa entre chilenos y argentinos, no debería pertenecer a los ya exterminados zonas? ¿Cuál es la justicia histórica de la propiedad actual? ¿Acaso la ocupación mediante la fuerza de una propiedad tiene un período de prescripción, pasado el cual su poseedor tiene títulos genuinos? ¿Y quién determina el período de prescripción? El propietario actual. ¿Y qué pasa cuando la ocupación no es mediante la fuerza, sino mediante la acumulación de riquezas? ¿Acaso pudieron las leyes laborales que protegieron a los trabajadores haber sido ser retroactivas y fundamentar una hipotética expropiación de las fortunas amasadas mediante la explotación de hombres, mujeres y niños durante la Revolución Industrial? ¿Son válidos los intereses que cobra la banca por la deuda externa de los países latinoamericanos? ¿Será válido entonces que los países latinoamericanos reclamen el interés correspondiente a todo el oro y la plata que se llevaron los conquistadores a Europa, que a una tasa del 8% anual, durante los siglos que han pasado, haría que sus descendientes europeos debieran trabajar toda su vida para devolver lo que se llevaron sus antepasados? ¿Cuál es el corte histórico y el plazo de prescripción del saqueo? ¿Y cuál es la posesión justa y la injusta? Pellegrini dice que no se puede retrotraer lo que en algún momento se consideró viable para el progreso del país. Bien, veamos entonces qué es lo que consideramos viable para el progreso humano hoy, año 2. 000, y miremos al futuro, y a las modificaciones que haya que hacer en la propiedad. No les llamemos retrotraer la historia, sino construir el presente y el futuro del modo que para la gente resulte mejor. Pío Xi ya hablaba de que no solo se acumula riqueza, sino poder. Entonces tenemos dos problemas con la propiedad. La injusta distribución, que deja un tercio de la población hambrienta, y el poder de decisión en manos de los ricos, que hacen las leyes a su medida para seguir siendo ricos. En síntesis,
Algo hay que hacer con la propiedad, pues de seguir así, cada vez son menos los que tienen más, y a la inversa. Pero, seguramente que no habrá que repetir las ingenuidades colectivistas ni apoyar el dirigismo en regímenes totalitarios. Pero esto lo veremos en el capítulo de propuestas. Los regímenes laborales. Algo de historia. Según algunos, en la historia se ha ido pasando de una falta total de libertad, esclavitud, a una total libertad incontrolada, para luego volver a un régimen intermedio de libertad reglamentada. Los actuales regímenes de flexibilización laboral y los precarios contratos de trabajo parecieran hablar de un retroceso. Desde luego que cuando se habla de regímenes de libertad respecto a la contratación laboral, la palabra libertad en esos casos significaba un total sometimiento voluntario del trabajador a las condiciones que le imponía el empleador, y es precisamente hacia allí a donde se quiere volver. Entre el siglo XIII y XIV predominaron los sistemas corporativistas de oficios y profesiones cerradas, organizadas como verdaderas castas que regulaban la cantidad de personas habilitadas para ejercer el oficio. En el siglo XVIII, primero Turgot y definitivamente la Revolución Francesa, dejan abolidas los maestrazgos y vedurías, buscando el liberalismo en las relaciones laborales. Pero la libertad de los trabajadores como individuos aislados y desorganizados pronto se convertiría en indefensión ante la explotación del capital. Se comienzan a levantar las voces de las escuelas socialistas y de corrientes provenientes del cristianismo, hasta que la Revolución de 1848 establece las primeras leyes del trabajo y libertad de asociación gremial, que recién a fines del siglo XIX se empezarían a poner en práctica. En 1919 el Tratado de Versalles crea la OIT. En la primer mitad del siglo XX se regula cada vez más el régimen laboral, hasta sustraer al salario del juego de oferta y demanda del mercado. Se desarrolla la seguridad social. Surgen en algunos países los modelos del llamado corporativismo de Estado, asociados a los regímenes totalitarios de la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, la España de Primo de Rivera y el Portugal de Oliveira Salazar. Se concibe un equilibrio de fuerzas sociales a través de corporaciones obreras, profesionales, empresarias y todo tipo de entidades autárquicas, pero bajo un Estado autoritario y paternalista. Eduardo Aunós, ministro de Trabajo español de la época, en su Reforma Corporativa del Estado, define los lemas del corporativismo como servidumbre hacia la colectividad, disciplina en el esfuerzo y jerarquía dentro de todas las esferas humanas, y nada de partidos políticos. Mientras, en una Inglaterra siempre más liberal que el resto de los países, los laboristas establecen en 1945 la Economic Planning, buscando entre otras cosas mantener la plena ocupación. Pero el concepto de intervención del Estado no es el de la coacción, sino el de la dirección planificada de la economía, del hombre. Material audiolibros del canal de YouTube Automotus Pro. Dirigismo en la penuria, liberalizar en la abundancia. Simultáneamente, en Francia y en Alemania, se efectuaban algunos intentos de dar participación a los trabajadores en las decisiones y ganancias de las empresas, aunque de modo muy limitado. En la URSS, que en un principio había intentado distribuir la producción entre la población sin importar el esfuerzo realizado por cada uno, luego de una caótica experiencia incorpora a partir de 1936 las escalas salariales por rendimiento, Stajanovismo.
diversas posturas para Malthus y Ricardo. La población debía regularse con el hambre y las pestes, y el obrero no debía ganar más que para su subsistencia, y de ese modo si la población crecía más que los recursos, la miseria se ocuparía de volver a poner las cosas en su lugar. Otros justificaban los bajos salarios por la necesidad de que el empresario se capitalice, lo que Marx denominaría plusvalía, para que de ese modo pudiese invertir en nuevas industrias, y de ese modo generar desarrollo y progreso. Si no existiera la plusvalía, si todo lo producido se distribuyera entre los trabajadores, estos se consumirían todo, y no se generaría ahorro y capitalización. Para los Founding Fathers de USA, la diferencia natural justificaba todo. Decía John Adams. Comillas. No solamente los hombres no son buenos, sino que además entre ellos reina la desigualdad física e intelectual. Comillas, comillas. Casi nadie puede negar la existencia de una aristocracia natural de virtudes y talentos en cada nación, en cada partido, en cada ciudad y en cada pueblo. Comillas. Thomas Jefferson, un poco menos rígido, dejaba abierta la posibilidad de que esa aristocracia se autoseleccionara por la competencia, por la igualdad de oportunidades que desembocó en el concepto de self-made man. La sociedad de ganadores y perdedores estaba naciendo. Desde ya que todas estas teorías daban fundamento ideológico a la explotación del hombre por el hombre, ya que cualquier troglodita hábil para los negocios y negociados, o al menos con capital suficiente para explotar a otros, se sentía un elegido por amasar fortunas, mientras que los perdedores merecían ser explotados por ser inferiores. Los economistas históricos, en cambio, intentaron ver en todas estas posturas anteriores una relación muy directa con los contextos históricos, los esquemas de poder y hasta con las religiones. Max Weber asoció el liderazgo comercial de ciertos países con el protestantismo, la predestinación de los hombres y el ocio como el peor de los pecados, según Calvino, afirmando que la ética protestante hacía que el capitalista se sintiera bien con su conciencia de explotador por ser un elegido, a la vez que tenía obreros aplicados que se sentían bien por no ser ociosos. Para Werner Sombart, en cambio, el capitalismo y el comercio se desarrollaron merced a los judíos que, al ser expulsados de España, regaron el norte de Europa con sus dotes comerciales. Friedrich List, respecto a las relaciones económicas entre los hombres, decía: la lección de la historia es que los poderes productivos de los individuos no dependen de su propia iniciativa ni habilidad, sino que forman parte de las condiciones e instituciones sociales bajo las cuales la gente trabaja. Los intentos colectivistas trataron de dignificar al trabajador como proletario, aunque no tanto como ser humano libre. Se logró una mejor distribución de la producción, pero no una mejor producción. La pretensión de digitar las necesidades de la gente y ordenarles producir en consecuencia, generó mucha producción sin demanda real a la vez que mucha escasez de productos demandados. Los trabajadores no tuvieron el incentivo necesario ante un horizonte gris y monótono que no pudieron alterar el adoctrinamiento ideológico ni las medallas a la productividad. Los ejecutivos de planta regulaban la productividad de las mismas para no tener metas más exigentes al año siguiente. Muchos dejan de lado las innovaciones propuestas por la ciencia para que no les traigan dificultades. Comentaba Elling. Sirotkin, jefe de planta de vehículos en Bielorrusia.
En síntesis, que la postura comunista de convertir a los trabajadores en eslabones de un gran aparato burocrático dirigido de modo centralizado no funcionó a pesar del estímulo moral de haber abolido la explotación capitalista. En la actualidad, ante el aumento mundial de la desocupación, las posturas modernas proponen una mayor flexibilidad en las regulaciones laborales y consecuentemente en la organización de los sindicatos. Esta teoría de que, a mayor flexibilidad, mayor empleo, se sustenta en el supuesto de que en una economía en crecimiento, existen fluctuaciones en la demanda por parte de las empresas e inversiones potenciales para potenciales inversores que podrían generar empleo solo si se flexibilizan las condiciones laborales. Esta teoría, que solo se cumple en algunos sectores de algunas economías en crecimiento y en momentos muy precisos, viene de la mano con otras teorías que, si bien no se hacen explícitas públicamente, son los verdaderos motores de esta ideología, y no el declamado interés por combatir la desocupación. La precarización de las condiciones laborales otorga al capital la posibilidad de lograr mayores rendimientos a menor costo, ya que los trabajadores, al no tener una red de contención, se supone que tratarán de rendir más para no perder su empleo, aunque ello signifique trabajar más horas por menor salario, lo cual hace que aumente el desempleo. Capitalismo vs. Colectivismo. Eficientismo vs. Equidad. Liberalismo vs. Dirigismo. Concluyendo con esta breve pasada sobre los sistemas económicos y antes de entrar de lleno en las propuestas para un sistema de economía mixta humanista, mencionaremos las principales contradicciones de los diversos sistemas. Para cualquier análisis, es necesario fijar el interés y el punto de vista. Para los humanistas, el interés de un sistema económico debe ser el de brindar los recursos necesarios para que todos los seres humanos del planeta cubran sus necesidades básicas y tengan una mejor calidad de vida, mediante un estilo de vida que les permita ganar en libertad y crecer sin límites, terminando con la violencia, la explotación y todo aquello que traiga dolor y sufrimiento al ser humano. Analizando los sistemas económicos desde este interés, queda claro que tanto el capitalismo liberal como el corporativismo autoritario, como el socialismo burocrático y totalitario, han sometido al ser humano a la explotación del hombre por el hombre, a la desigualdad de oportunidades, a la injusticia, al hambre, a la violencia psicológica, al sometimiento moral y a todo tipo de prácticas antihumanistas. La supuesta libertad e igualdad de oportunidades de los liberales es solo una frase hueca a la luz de la explotación a la que son sometidos los pueblos en aras de la ganancia del capital y la especulación financiera, que sí tienen total libertad para explotar, mientras que los explotados solo tienen libertad para elegir entre someterse o suicidarse. Está claro también que las supuestas economías mixtas, donde el Estado tiene injerencia en los asuntos económicos, no son más que el capitalismo adueñándose del poder político, merced a las democracias formales donde los gobernantes obedecen al poder económico. Entonces, el Estado, no solamente no equilibra la balanza entre el poder económico y la gente, sino que es utilizado para inclinar más rápidamente la balanza hacia el lado del capital. Las famosas leyes del mercado, que regulan la economía, operan como un plano inclinado donde quien más tiene más gana, y cuanto más gana más poder acumula, y lo utiliza para ganar más. El mercado no tiende hacia el equilibrio sino hacia la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Alguna vez alguien dijo que el estatismo no funciona porque es ineficiente, mientras que la economía de mercado sí funciona.
En cierto modo es verdad, funciona, pero para unos pocos. En cuanto a los sistemas socialistas, que en un principio se pusieron en marcha con el genuino interés de la justicia y la igualdad en la distribución de la riqueza, se gestaron en la usina intelectual de los teóricos y conformaron gigantescos manuales de procedimientos aplicados burocrática y autoritariamente sobre la población, como si la gente fuera un simple engranaje productivo que debe responder a órdenes propias de los mecanismos robóticos. Conclusión: el engranaje se empastó y la productividad fue tan baja que la distribución igualitaria de la riqueza terminó siendo el racionamiento de la pobreza. Si a todo esto le agregamos que, como toda concepción totalitaria, termina conformando castas privilegiadas y abusos de poder, la mezcla resultó fatal. Desde luego que todas las herramientas desarrolladas por los economistas liberales serán de suma utilidad a la hora de diseñar nuevos modelos económicos, desde luego que hay mucho conocimiento que ha servido para avanzar, pero la idea básica de dejar actuar a los mercados lleva al sometimiento de muchos en manos de unos pocos. Desde luego que los idearios solidarios del socialismo resuenan en el sentimiento humanista, y la idea de que el Estado intervenga en la economía es fundamental si se quiere dar dirección adecuada a la economía, pero ni el Estado se puede convertir en el nuevo explotador de la gente, ni el idealismo debe tener como correlato la acción ingenua. Si el interés es la felicidad del ser humano, para empezar nadie, ni el capital ni el Estado, pueden ponerse sobre él. No podemos organizar un sistema económico que funcione con el motor del individualismo, porque estaremos fomentando la violencia entre los hombres, ni tampoco un sistema que pretenda funcionar desde el control remoto del Estado, porque estaremos fomentando el encorsetamiento del ser humano. Debemos crear un sistema económico donde cada ser humano pueda elegir entre trabajar más o trabajar menos, entre consumir más o consumir menos, entre pensar en hacer dinero o pensar en hacer con su vida lo que quiera sin por ello quedar marginado. Un sistema económico donde quien quiera tener más y lo obtenga trabajando, pueda hacerlo, pero que ello no implica que tenga poder sobre otro ser humano. Un sistema donde el poder político sea la representación genuina de la gente y no la herramienta del poder económico. Un sistema económico donde la eficiencia productiva sea una herramienta para la liberación del ser humano y no un dogma que lo oprima y lo transforme en máquina de producir. Un verdadero sistema de economía mixta, donde la economía privada pueda desarrollarse, pero donde el Estado garantice la dirección y el sentido de la misma, para que no quede marginado ni un solo ser humano. Eso es lo que desarrollaremos en las próximas páginas. Capítulo 2. Algunas consideraciones sobre temas económicos fundamentales. En el primer capítulo efectuamos un somero análisis histórico sobre los diferentes sistemas económicos y las diversas posturas respecto a algunos puntos claves. A continuación comenzaremos a desmenuzar algunos temas, incorporando nuevos puntos de vista que nos permitan luego arribar a las propuestas para un SEM. La propiedad. Algunos ejemplos sencillos, a modo de introducción. Las formas de propiedad. Si tomamos el ejemplo de una familia que habita en una casa propia, podemos ver que existen objetos que son personales, como la vestimenta y algunos utensilios, mientras otros son de uso común, como algunos muebles y el espacio mismo. Estos espacios comunes, por lo general, son mantenidos mediante acuerdos tácitos o explícitos de convivencia, y cualquier alteración en el equilibrio, generalmente puede autorregularse mediante el diálogo entre los familiares.
Desde el punto de vista que nos interesa, que es la convivencia armoniosa entre las personas, seguramente podríamos ver que se complicaría bastante dicha convivencia, si todos los integrantes de la familia quisieran ponerse la misma ropa, o si alguno pretendiera monopolizar el uso del baño o la cocina, por ejemplo. Nadie posee títulos de propiedad sobre los utensilios personales, y eso no dificulta el criterio de uso privado de los mismos, y la vivienda que sí tiene un título, es de uso común. Partimos de este ejemplo un tanto obvio, porque precisamente se trata del sentido común aplicado a un tipo de propiedad. Claro que una cosa es ponerse de acuerdo entre los miembros de una familia, unidos por fuertes lazos, y otra cosa es ponerse de acuerdo en una sociedad de millones. Pero sin embargo, los criterios deberían ser parecidos. En una sociedad existen bienes que son de uso particular y bienes que son de uso público, y el criterio para definir lo que debe ser público y lo que puede ser privado, siempre ha sido motivo de conflicto. Hay consenso en que las calles, las veredas y los caminos deben ser de uso público, pues de lo contrario nadie podría desplazarse. Hay consenso en que las viviendas familiares sean de uso privado, pues de lo contrario sería muy difícil la convivencia. Claro, hay consenso sobre lo obvio, pero ¿qué pasa con el resto? Decíamos antes que en una vivienda sería ridículo que alguien quisiera monopolizar el uso del baño o de la cocina. Sin embargo, si se tratase de una casa que tiene tantos baños y cocinas como personas la habitan, ¿qué dificultad habría en que cada uno los utilizara respectivamente a su gusto, decorándolos y ordenándolos como quisiera? Ninguna, al menos desde el punto de vista de la propiedad, aunque socialmente tendríamos un problema de individualismo y aislamiento rayano en el autismo, pero ese es otro tema. El tema acá consiste en que si aquello que todos necesitan usar es escaso, o sea, no hay uno por persona, entonces hay que compartirlo. Hay familias humildes que deben compartir hasta los abrigos, por ejemplo. Y si aquello que todos necesitan usar alcanza para que todos tengan, pues entonces no hay problema en que lo posean. Material audiolibros del canal de YouTube Automotus Pro. Entonces, tenemos algunos criterios muy elementales de lo que podría ser la propiedad individual o privada, y la propiedad pública. Uso y distribución de la propiedad. Ahora bien, supongamos que la familia de nuestro ejemplo es una familia numerosa que vive en una granja de la cual se abastecen para sus necesidades básicas cultivando frutos y hortalizas y criando ganado. Supongamos entonces que tenemos que resolver el problema de la propiedad de los medios de producción y de la distribución de los productos. Si hay una sola vaca, mejor será que uno solo se encargue de cuidarla y ordeñarla, porque si dividen la vaca en 20 partes, la cosa se dificulta. En cambio, si alguien se ocupa de alimentar y ordeñar el animal, podrán tener leche fresca todos los días y claro, la leche sí que habrá que repartirla entre todos los que necesiten tomarla. Pero el que se ocupa de la vaca, además de tomar leche, necesita comer hortalizas, y habrá alguien que se ocupe de cultivarlas para todos. Y así podríamos seguir con ejemplos muy rudimentarios de lo que significa la división del trabajo. Ahora resulta que en esta familia numerosa, hay niños pequeños y también ancianos, que no están en condiciones de producir lo que consumen, ni mucho menos producir para que consuman otros. Entonces, ¿cómo debe ser? El resto de la familia se ocupa de que no les falte nada.
claro que en esta familia no todos trabajan al mismo ritmo, hay quienes prefieren trabajar lo necesario para cubrir lo indispensable y luego descansan o conversan o estudian, y hay otros que prefieren trabajar más tiempo, y en ese tiempo fabrican con madera muebles de uso personal o se tejen ropas más elegantes. Y todo está bien, porque quien más produce más tiene, pero no por ello priva a otro de lo indispensable, y quien menos produce menos tiene, pero está igualmente satisfecho porque ha elegido usar su tiempo del modo que mejor le place, y si a eso le sumáramos una dosis de solidaridad y le restáramos una de individualismo, seguramente los que más producen compartirán sus objetos con los otros, y los otros enriquecerán la convivencia con cosas menos tangibles pero igualmente valiosas. Y lógicamente que nadie está predeterminado a actuar de un modo u otro, a veces un miembro de la familia se dedica un tiempo a trabajar muchas horas porque quiere fabricar un mueble, y él mismo luego se dedica unos días al descanso y la lectura. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en esta familia tuviéramos algún egoísta que quiere consumir pero no trabajar, que pretende utilizar los productos que los demás generan con su trabajo, pero él no está dispuesto a trabajar para generar productos para otros? Pues en ese caso la familia se reunirá y tomará alguna medida correctiva, poniendo en su lugar al desubicado, planteándole que está rompiendo las reglas del juego, por lo cual ellos quedan en libertad de acción para hacer lo mismo con él. Errores e injusticias en torno a la propiedad. Estamos utilizando un ejemplo muy sencillo para ir afirmando algunos conceptos en torno al tema de la propiedad. Hasta ahora, dentro de la sencillez del ejemplo, donde el buen sentido de los miembros de una familia va regulando el uso de la propiedad para el beneficio de todos, pondremos algunos casos donde este buen sentido puede distorsionarse. Sería una injusticia, por ejemplo, que algunos miembros de la familia monopolizaran el uso de la propiedad, imponiendo condiciones poco equitativas, ya sea mediante el uso de la fuerza o el engaño. Por ejemplo, si algunos hicieran trabajar a otros más de la cuenta, para luego llevarse la mayor cantidad de los productos, dejando muy poco para que se distribuyan los demás. Sería igualmente injusto que en la medida que la familia crece, los nuevos miembros no puedan acceder a la propiedad por la sencilla razón que los demás ya se apropiaron de todo. Sería injusto que habiendo tierras para trabajar y gente sin trabajo, estas tierras no fueran trabajadas porque pertenecen a una sola persona que no permite que otros utilicen su propiedad. Sería un error que por querer distribuir las propiedades igualitariamente, nadie tuviera tierra suficiente para efectuar un cultivo eficiente, o nadie pudiera tener espacio suficiente para criar el ganado, o las herramientas suficientes para fabricar las telas. Sería un error no dar cierta estabilidad en la posesión de las propiedades porque entonces la incertidumbre podría hacer que nadie se ocupe de cuidar las mismas. Si alguien ocupa una máquina en fabricar muebles pero no sabe si mañana esa máquina le será quitada, quizá no se esmere demasiado en cuidarla, ni mucho menos en mejorarla. Interpretación de las principales posturas respecto al tema de la propiedad. La propiedad de la fuerza bruta. La historia humana tiene un frondoso prontuario de barbarie en torno a la apropiación de tierras y bienes mediante el uso de la violencia. Muchas guerras han tenido que ver con eso, mucho sometimiento de unos pueblos por otros, muchas conquistas y limpiezas étnicas disfrazadas de colonizaciones. Muchas revoluciones, más o menos violentas, han modificado el esquema de la propiedad dentro de las naciones.
Y en todos los casos, si en cada momento le preguntásemos al poseedor de la propiedad sobre la legitimidad de sus títulos, éste no dudaría en fundamentar vehementemente su derecho, del mismo modo que un tiempo antes lo hubiese fundamentado el propietario anterior, y del mismo modo que un tiempo más tarde los fundamentará el nuevo conquistador. Quien se apodera violentamente de una propiedad, en cierto modo está convencido de que está tomando lo suyo, lo que por derecho le pertenece, ya sea que fundamente ese derecho en las teorías del espacio vital o en las teorías de la colonización de la civilización sobre la barbarie. La actual división del planeta en naciones y la posesión de buena parte de las propiedades dentro de las naciones está relacionada, con mayor o menor cercanía temporal, con alguna apropiación mediante la fuerza bruta. Si nos pusiéramos a discutir todas las propiedades que tuvieron ese origen, posiblemente debiéramos retrotraer la situación a los comienzos de la civilización, ya que invasión sobre invasión, conquista sobre conquista, imperio sobre imperio, así se fueron haciendo las cosas, al menos hasta ahora. Pero el hecho de que no sea posible rebobinar la historia, no significa que la historia deba quedarse en el punto en que está ahora con respecto a la propiedad. Y cualquier modificación que se pudiera hacer en la misma, no debería significar una venganza por los pecados anteriores, sino más bien un avance sobre las necesidades actuales del ser humano, y por vez primera, sin el uso de la fuerza bruta. La propiedad del que llegó primero. No nos referiremos acá a los territorios que ocuparon los diferentes pueblos, ya que el derecho del que llegó primero por lo general fue suplantado por el derecho de la fuerza bruta del que llegó segundo, y así siguiendo. No obstante, es posible realizar una reflexión. El llegar primero no puede dar derecho absoluto de propiedad porque ese derecho puede estar limitando el derecho de otro que también necesita hacer uso de esa propiedad. No se puede dejar morir de sed a quien llegó segundo al río, porque el agua alcanza para todos, pero el que llega segundo tampoco tiene derecho exclusivo, solo porque es más fuerte que el primero. Donde suele persistir el derecho del que llegó primero es en la distribución de las tierras dentro de algunos países. En Argentina, por ejemplo, luego de masacrar a los aborígenes, los conquistadores del desierto y sus amigos se repartían las tierras como quien divide una torta infinita, y a través del derecho a la herencia, aún existen grandes extensiones de tierras que pertenecen a sus descendientes, quienes aseguran que sus títulos son incuestionables. Las grandes extensiones de tierras, los grandes latifundios, que en muchos países de Latinoamérica han sido muchas veces cuestionados y motivos de diversos intentos de reformas agrarias, no solo son cuestionables desde el punto de vista del origen de los títulos, sino que además son cuestionables en cuanto su existencia limita la posibilidad de que otros seres humanos puedan trabajar la tierra para su subsistencia. En Brasil, este problema adquiere aún mayores dimensiones que en Argentina, y ha sido motivo del surgimiento del movimiento de los sin tierra, que ocupan parte de los territorios y comienzan a cultivarlos. La propiedad intelectual, una variante del derecho a la propiedad del que llegó primero, es el derecho del que inventó o descubrió alguna tecnología o fórmula que resulta generadora de riqueza. Se suele considerar que esa persona tiene derechos exclusivos sobre su idea o descubrimiento. Esto debe relativizarse, porque si bien puede parecer justo premiar la iniciativa y la inventiva, y si bien puede parecer justo que alguien tenga derechos sobre lo que crea, tampoco se puede monopolizar el conocimiento para medrar con él, especulando con la necesidad de la gente de utilizarlo, habida cuenta de que en definitiva, toda idea nueva, o todo invento, o todo descubrimiento, no es más que un eslabón en la cadena de la evolución humana.
Con respecto a la utilización de estos derechos creativos para fundamentar una renta excesiva en una empresa, cabe recordar la cita que Paul Samuelson hace de L. T. Hobhouse, el organizador de una industria que piense que él se ha hecho a sí mismo y que ha creado su empresa, se ha encontrado con un sistema social completo dispuesto y a mano, con obreros cualificados, maquinaria, un mercado, paz y orden, un enorme aparato y un entorno favorable, todo ello creación colectiva de millones de personas y multitud de generaciones. Prescindamos del factor social en su totalidad y no tendremos más punto que el puro salvaje que vive raíces, bayas y gusanos. Si a cada orgulloso creador le cobráramos las patentes y los derechos de autor de los que crearon el idioma con el que se comunica, las matemáticas con las que calcula, los instrumentos con los que se maneja y todos y cada uno de los inventos que la humanidad ha puesto en sus manos para que él pueda llegar a su modesto eslabón, seguramente que se volvería un poco más humilde en sus pretensiones. Repetimos, no se trata de no premiar la inventiva para estimularla, aunque debiera ser la SAID de desarrollo el mejor incentivo, se trata de que nadie crea que tiene derecho a monopolizar un conocimiento y especular con él para maximizar su lucro. Si además tenemos en cuenta que, generalmente quienes monopolizan y especulan con esto, no son los creativos sino sus productores, nos encontramos con la paradoja de un mundo donde los trogloditas nos cobran patentes por una ciencia que ni siquiera entienden. La propiedad por derecho de adquisición, este tipo de propiedad, tan habitual en nuestros días, en realidad no implica más que una transacción donde el derecho de la cosa comprada con dinero, debería estar supeditado al derecho que sobre tal cosa hubiese tenido el vendedor y al derecho que sobre el dinero hubiese tenido el comprador. Si alguien le compra a un ladrón, o robó el dinero para poder comprar, obviamente que su derecho sobre la propiedad del objeto es cuestionable. No obstante, si analizamos el derecho que una dama tiene sobre su anillo de oro, comprado en una joyería, que a su vez se lo compró a un importador, que a su vez lo compró a otro, y que remontándonos en la historia, fue hecho con el metal saqueado por los conquistadores al imperio azteca, cuestionar dicho derecho, desde el punto de vista del origen, sería rebobinar la historia a un punto tal que se nos enredarían las madejas. Ahora bien, si la señora compró el anillo con dinero que su esposo ganó con la venta de los productos del campo que heredó de su tío, heredados a su vez de su abuelo, y nos remontamos a una división de feudos, otra vez deberíamos retrotraer la historia si intentáramos cuestionar el origen de los fondos del comprador. De modo que, salvo actos delictivos recientes, ámbito de la justicia, deberíamos homologar las propiedades por adquisición como de derecho genuino. Pero si la señora, en vez de comprar un inocente anillito, se comprara todas las fábricas de un pueblo para convertirlas en un zoológico privado, ¿deberíamos acaso dejar que los habitantes del pueblo pierdan su trabajo y mueran de hambre, solo por respeto a la propiedad de la señora? Pareciera ser que en la actualidad la propiedad es un derecho que no termina donde empieza el derecho de los demás, según reza un viejo principio de las libertades individuales. Ahora bien, supongamos que tenemos a un señor sumamente trabajador, que empezó de la nada y con los ahorros de toda una vida decide hacer una inversión. Hasta aquí muchos podrían decir que es incuestionable su derecho a poseer sus ahorros y a comprar lo que guste.
Pero supongamos que, por esas maravillas que tiene el sistema de libre mercado, se haya empezado a comercializar el aire, y este buen señor comprara todo el aire de una ciudad y que pudiera controlar su consumo. ¿Acaso podría este señor especular con la necesidad de respirar de la gente, solo porque compró el aire con ahorros ganados honradamente? Seguramente que no. Claro, este es un ejemplo muy obvio de las propiedades que no pueden ser tales, y también resultaría obvio que nadie puede adueñarse de los caminos, las calles ni otros bienes públicos. Sin embargo, si el fondo de la cuestión es que nadie puede apropiarse de un bien cuya pertenencia haga peligrar el uso de dicho bien por parte del resto de las personas que por el simple hecho de existir tienen derecho a ese uso, si esa es la cuestión de fondo, que tan obvia resulta en los ejemplos vistos, ¿por qué no resulta tan obvio que hay muchas propiedades que son utilizadas de un modo que afecta sensiblemente a los derechos humanos en sentido amplio? Los derechos humanos, como todos sabemos, no son solamente el derecho a la libertad y a la vida, son también el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, entre otros. Y si hoy millones de personas no acceden a esos derechos, es porque alguien los está violando, habida cuenta de la desigual distribución de la riqueza. Sin embargo, cualquier cuestionamiento a esta situación choca con la ideología del respeto a la propiedad y al uso que de esa propiedad se hace, toda vez que por derecho de adquisición dicha propiedad fue legitimada. Muchos podrán argumentar que no es válido cuestionar el derecho a la propiedad por adquisición desde la corta visión de un simplificador igualitarismo, o desde un absurdo sentimiento de envidia y resentimiento, pero sí es válido cuestionarla desde el punto de vista de los derechos humanos. La propiedad por acumulación de capital. Este tipo de propiedad, ya cuestionado por Marx en El Capital, en tanto la consideraba el resultado de una plusvalía ganada sobre el trabajo de los proletarios, no se puede analizar a la ligera, ni mucho menos con la afectación de una visión dolida por la explotación que los capitalistas generaron, que es otra parte del problema. Seguramente un Marx que vio morir a sus hijos en la miseria de una revolución industrial, miseria potenciada en su caso por el empecinamiento de una coherencia mal entendida, no pudo ver algunas facetas del funcionamiento económico que resultarían fundamentales en el desarrollo desigual del capitalismo y en el fracaso del comunismo. La ganancia de las empresas, la plusvalía para Marx, en la medida que se aumentaba de escala, ya no significaba simplemente la renta del capitalista que le asegurara un nivel de consumo mayor que el de los obreros, sino que iba conformando una capitalización con la propiedad de multiplicarse a través de nuevas inversiones y nuevas ganancias. Era una suerte de ahorro forzoso que, despojado según Marx a los obreros, pasaba a ser propiedad del capitalista. Para casi todos, tarde o temprano, fue quedando claro que, en tanto se deseara el progreso material, no se debía consumir todo lo que se produjera, sino que debía existir un ahorro que se capitalizara en nuevas inversiones. El problema consistía en quién era el propietario de ese ahorro o de ese capital. Los liberales sostenían que solo el empresario, que por definición era emprendedor e inversionista, motivado por las ganancias que obtendría, era capaz de manejar ese ahorro para generar crecimiento económico, ya que difícilmente los obreros fueran capaces de ahorrar lo suficiente para invertir, ni tampoco serían capaces de organizarse entre ellos para ponerse de acuerdo en un proyecto de inversión. Por lo tanto, la propiedad de la capitalización de las ganancias debía ser del empresario.
Desde ya que los empresarios estaban muy de acuerdo con estas teorías, ya que además de poder manejar las inversiones a su gusto, también podían amasar una fortuna personal a expensas del trabajo de otros. Los que cuestionaban esto, que evidentemente generaba mucha injusticia social, cuestionaron el paquete completo, la propiedad original de los medios de producción, la propiedad del nuevo capital como resultado del ahorro de las ganancias, la distribución de los ingresos, el sistema de precios, la moneda y todo lo que tuviera alguna pizca del odiado capitalismo, y entonces dijeron: cortemos por lo sano, y que un Estado fuerte y totalitario sea el dueño de todo y todo lo controle. Claro, se suponía que si el Estado representaba al pueblo, entonces la propiedad era del pueblo, pero el pueblo, que no era una masa informe sino que estaba constituido por personas con necesidades, intereses, deseos y expectativas, no sentían que pudieran tomar ninguna decisión con su parte de propiedad colectiva, no podían optar por ir en una dirección u otra, y el horizonte se les volvió gris. Claro que se intentó llenar ese vacío con ideales de un hombre nuevo, pero esto parecía más una imposición de unos pocos iluminados que se atribuían el sentir popular que una genuina aspiración colectiva y simultánea de todas las personas. Mientras tanto, los capitalistas, que gracias al desarrollo tecnológico lograron multiplicar la producción y abaratar los costos, se autodenominaron los creadores del progreso social y el desarrollo. Fue imposible negar el progreso, que permitió que la población pudiera ir elevando el nivel de consumo, y allí aparecieron los teóricos del desborde de la riqueza desde los ricos hacia los pobres, insistiendo en que la acumulación de capital en manos de los empresarios era lo mejor que podía pasar, porque así se progresaría y desbordaría la riqueza hacia la gente. Y entonces, dado el evidente progreso social y el desarrollo material, muchos compraron el paquete completo del capitalismo. Material audiolibros del canal de YouTube Automotus Pro. La propiedad privada en todos los niveles y escalas, el mercado, las finanzas y la distribución de la riqueza. Hemos enfatizado en que tanto los defensores como los detractores de la propiedad privada del empresario sobre la capitalización de la ganancia han aprobado o reprobado al capitalismo como paquete completo, porque, como veremos más adelante, muchas veces ha faltado en el análisis económico una visión más elaborada de lo que daremos en llamar la concatenación de las variables y la escala de los fenómenos. En este sentido, podríamos decir que, si es la productividad una preocupación, como lo fue para los capitalistas y también para los comunistas y los corporativistas, si ese es el interés materialista en definitiva, porque habría que negar el interés de los individuos respecto al desarrollo material y negar la importancia que en la escala perceptual tiene la propiedad privada, en tanto y en cuanto motiva y pone en marcha emprendimientos productivos. ¿Pero acaso eso quiere decir que entonces la distribución de la riqueza debe decidirla el propietario? No, una cosa no lleva aparejada la otra necesariamente. ¿Y por qué habríamos de pensar que el único modo de generar ahorro social, para capitalizar e invertir productivamente, es otorgándole la exclusividad de la propiedad de las ganancias al empresario? ¿Acaso no abundan los ejemplos de empresarios que destinan su ganancia al lujo y el despilfarro o a la especulación financiera? ¿Y por qué habría que suponer que lo que en una escala funciona, también funciona en la siguiente? Porque si un empresario invierte sus ahorros montando un negocio, y trata de que éste sea rentable, y pone toda su energía en el proyecto, podemos hablar de que en esa escala el sistema funcionó, pero cuando ese empresario sigue creciendo, y maneja millones de dólares, ¿quién nos asegura que seguirá invirtiendo en fuentes de trabajo?
Quizá ya ni le preocupe la productividad de sus fábricas porque alcanzó una escala que le permite comprar funcionarios que preparen licitaciones a su medida. En definitiva, que este tema de la propiedad por acumulación de capital es un tema a revisar, hay que cambiar las reglas del juego, porque de este modo se tiende a la concentración de la riqueza en pocas manos, pero cambiar las reglas del juego no puede significar una visión simplista de decir que nada sirve y empecemos desde cero, para dentro de 70 años arrepentirnos. Cuando desarrollemos las propuestas para el tema de la propiedad en un sistema de economía mixta, seguramente este tipo de propiedad será uno de los puntos principales. El rol del Estado, un tema central para las diferentes posturas respecto a la organización de la economía, es el rol que debe jugar el Estado en la misma. Analizaremos las principales posiciones al respecto, antes de definir, en el capítulo de propuestas, la función del Estado en un sistema de economía mixta. La postura liberal, el Estado gendarme. Como hemos visto en el primer capítulo, cuando repasábamos la historia de los sistemas económicos, la firme convicción del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, era que, siendo el hombre un ser que naturalmente tendía a buscar un beneficio económico, si se dejaba actuar libremente a esta tendencia, el juego de fuerzas del libre mercado conduciría al progreso material equilibrado. Según esta postura, el Estado no tenía que intervenir en la economía pues solo lograría entorpecerla, y su única función era garantizar la seguridad interna, especialmente la seguridad de la propiedad privada y las fronteras, Estado gendarme. Se llegó a instaurar un verdadero culto a la libertad, mientras los teóricos trataban de mostrar con sus gráficos cómo las variables siempre encontraban un punto de equilibrio. Este equilibrio, que muchas veces fracasó, tampoco aun cuando se haya dado, no significa necesariamente un mérito para el sistema, al menos desde un punto de vista que pretenda poner la economía al servicio de los seres humanos. Decir que ante un exceso de población, la escasez de recursos generará miseria y la miseria volverá a hacer decrecer la población, nos habla de un criterio del equilibrio un tanto inhumano. Y para quienes puedan pensar que ese tipo de ideas malthusianas y ricardianas son una antigüedad que no representa el pensamiento de los liberales modernos, bastaría preguntarles qué opinan sobre el hecho de que un tercio de la población mundial viva en la miseria absoluta, donde está la riqueza que el mercado se ocuparía de hacer desbordar de los ricos hacia los pobres. Que no se diga públicamente por su crudeza, no significa que buena parte de quienes manejan los hilos del poder económico mundial no sigan pensando, como sus antepasados liberales, que en el mundo sobra gente. La cultura liberal confrontando no solo con el socialismo y el comunismo, sino también con las regulaciones estatales que dentro del mismo sistema capitalista se empezaron a dar en el siglo XX, desarrolló una serie de argumentaciones contra la intervención del Estado en la economía. Estas argumentaciones, en algunos casos, se refieren a la supuesta mayor eficiencia de la economía desregulada y totalmente privada, y en otros casos son verdaderos alegatos a favor de la defensa de las libertades individuales. Con respecto a la supuesta mayor eficiencia de lo privado sobre lo estatal, mucho tiene que ver con el comportamiento de los administradores estatales, que entre burócratas y corruptos se han esforzado por darle la razón a los privatistas, cuando no han sido malos manejos intencionales para generar consenso a las privatizaciones. Desde luego que en el planteo de una economía mixta, no podemos pensar en un Estado tal como se lo concibe ahora, sino en un Estado con vocación hacia el desarrollo y el progreso social, y en ese sentido no puede haber lugar para los políticos tradicionales.
Si un funcionario a cargo de una empresa pública sostiene que hay que privatizarla para que sea eficiente, el primer ineficiente es ese funcionario y debe renunciar. Pero además hay que replantearse el criterio de eficiencia, porque hasta ahora todo se ha planteado en términos de eficiencia para la productividad y el consumo, mientras que en realidad nos deberíamos plantear la eficiencia en términos de la mayor o menor felicidad de los pueblos, pues para ellos se supone que está la economía. Si nos planteamos todo en términos eficientistas, pronto empezaremos a pensar, por ejemplo, que los ancianos deberían desaparecer porque ya no son productivos o que los discapacitados deben ser exterminados, como en la Alemania nazi. ¿Para qué dialogar con nuestros hijos si eso nos resta tiempo productivo? ¿Cuánta monstruosidad ha generado el eficientismo liberal? Con respecto a la defensa de las libertades individuales, es tan grande la hipocresía de los liberales que pretenden que la regulación del Estado se limite a lo que a ellos les conviene. Porque si realmente están convencidos de que hay que dejar hacer, dejar pasar, ¿por qué entonces no sacar también a la policía y el ejército? Que cada uno se las arregle como pueda en la ley de la selva. ¿No sería eso acaso la máxima libertad social, la del caos? Saquemos las fuerzas de seguridad que defienden la propiedad privada y seguramente las leyes naturales darwinianas harán que triunfen los más dotados, solo que los más dotados en ese caso serán los que tengan mayor fuerza bruta, porque regresaremos a las organizaciones primitivas, donde unas tribus saqueaban a otras. Entonces, es posible que ese señor liberal que gracias a la organización social y las leyes del mercado, logró amasar una fortuna, termine como esclavo de alguna barra brava que sea dueño de su country. Si esto pasara, los liberales reclamarían a gritos la intervención de un Estado que los defienda, y porque el Estado debe estar para defender sus propiedades, pero no debe estar para defender la justicia social, la salud y la educación del pueblo. Porque no puede intervenir en la economía cuando ve que las leyes del mercado excluyen a las mayorías, mediante la desocupación y el hambre. ¿No será acaso la creciente ola de inseguridad un síntoma de que las sociedades tienden a su equilibrio, solo que las poblaciones, antes de extinguirse por la miseria, tratan de arrebatar lo que pueden? Detrás de todas las teorías de leyes del mercado, que en numerosos casos son totalmente desmentidas en la práctica, y en otros solo intentan darle validez científica a la explotación del hombre por el hombre, como si se tratara de explicar científicamente fenómenos naturales a los que es ridículo oponerse, detrás de estas teorías, se intenta esconder el verdadero motor del sistema capitalista. La avaricia, el afán de lucro, el deseo de poder. Y el resultado de ese motor, puesto en marcha libremente y sin control, solo lleva a una carrera despiadada llamada competencia, donde solo es posible avanzar dejando a otros en el camino, donde solo es posible acumular despojando a otros, donde solo es posible mantenerse disciplinando a los que se oponen, hasta concentrar el poder, negando paradójicamente o hipócritamente el planteo de libertad de mercado, una vez que se llegó a la cima. Mientras el motor de la economía sea la avaricia, el afán de lucro y el deseo de poder, y las reglas del juego las establezcan precisamente quienes concentran la riqueza, porque vamos a creer ingenuamente que habrá salarios dignos, si precisamente cuanto más bajo es el salario más gana el empresario? Porque habríamos de creer que habrá más puestos de trabajo, si los que concentran la riqueza mejoran sus ganancias apropiándose de la tecnología que suplanta mano de obra. ¿Por qué habría de extrañarnos que quiebren las pymes, si ya se sabe que en una competencia, los más débiles deben quedar atrás?
porque habría que imaginar otro final que no sea el de la banca apropiándose de todo, si en definitiva la banca es la más pura expresión del motor del capitalismo: avaricia, afán de lucro, deseo de poder. ¿Por qué habría de extrañarnos que los políticos tradicionales, al convertirse en funcionarios públicos, respondan al interés del poder económico, si en un mundo donde lo que más importa es el dinero, ser cómplice de quien lo tiene da buenos dividendos? ¿Y por qué habría de extrañarnos que estos políticos tradicionales siempre sean los que se tornen en el poder, si precisamente el poder económico arma las condiciones de la democracia formal, con los medios de difusión masivos a su servicio, para que la gente crea que no hay otras opciones? La gran mentira del libre mercado consiste en que el desequilibrio de fuerzas capitalista versus asalariados, multinacionales versus pymes, hipermercados versus pequeño comerciante, etc., permite siempre al más poderoso establecer las condiciones y sobre la base de esa competencia desigual enriquecerse, y en base a ese enriquecimiento aumentar el poder, y así siguiendo en un círculo vicioso donde las variables no tienden a un equilibrio, sino a la concentración de la riqueza, como lo demuestran todas las estadísticas. Nos prometieron que la riqueza desbordaría desde los más ricos hacia los más pobres, y por el contrario, este sistema es una gran aspiradora controlada por la banca, que nos despoja a todos. No hay salidas dentro del mismo sistema, y la crisis cada vez mayor no conduce por sí misma a su autorregulación, sino al atrincheramiento de los poderosos en castillos privados, mientras las poblaciones pauperizadas son marginadas a la periferia. El desafío entonces es, en este momento de la historia, organizarnos para crear un poder en manos de la gente que arrebate el poder político a los testaferros del poder económico, para de ese modo cambiar las reglas del juego de la economía como único modo de garantizar que ésta esté al servicio del ser humano, de todos los seres humanos, y no de unos pocos. Evidentemente, la liberalización total de la economía, sin intervención del Estado, no existe como forma pura en la práctica, pero sí como ideología de un capitalismo salvaje que domina al poder político para esterilizar su accionar. Entonces las democracias se tornan formales, y el poder económico embate con sus iniciativas liberalizadoras que, disfrazadas de modernidad, buscan reinstaurar el orden de explotación del siglo XIX. Leyes de flexibilización laboral, apertura comercial indiscriminada y privatizaciones son algunas de las medidas liberalizadoras que le convienen al poder económico, a la vez que sus prácticas monopólicas, la manipulación de los precios internacionales y los tipos de cambio a su medida, como la convertibilidad en Argentina, son algunas de las excepciones necesarias a su doctrina liberal. En este sentido, el proceso denominado de globalización no es otra cosa que la expansión sin barreras del poder del capital con características imperialistas adecuadas a la tecnología moderna. El gran capital internacional, representado por las multinacionales y la banca, apoyados en el poderío político y militar de Estados Unidos, y en la diplomacia de los organismos internacionales dependientes de dichos poderes, como el Banco Mundial y el FMI, presionan a las naciones para que debiliten el poder del Estado y minimicen su participación en la economía. Así como en el siglo XIX los empresarios de cada país podían explotar con total libertad a los trabajadores, hoy las multinacionales son una suerte de barcos pirata con patente de corsa otorgada por el imperio, que presionan para derribar barreras aduaneras y regulaciones laborales.